Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de este programa que se transmite en mi canal de YouTube, Profe Germán, el ciudadano Germán conversa con. Hemos hecho varias actividades de distinto tipo, pero tenemos que volver al ámbito de hacer entrevistas con personas relevantes en distintos ámbitos. Como obviamente la agenda pública lo amerita en nuestro país, estamos viviendo momentos importantes, puesto que la Convención Constitucional ya ha terminado su borrador, que en estos momentos está siendo sistematizado, y eso va a originar que el día 4 de septiembre se genere un plebiscito en Chile que va a determinar si se aprueba esta nueva Carta Fundamental o si se rechaza, con los efectos que para ambos casos significa. Por lo tanto, para hablar de eso y un poco de la contingencia nacional, tenemos un gran invitado que estamos hablando él está en Punta Arenas porque reside en Punta Arenas, así que estábamos ahí hablando un poco del clima y otras cosas, y lo vamos a presentar. Él es abogado de la Universidad de Chile, profesor universitario, es columnista del diario El Pingüino de Punta Arenas, creador y conductor de programas de televisión. Es un invitado habitual de programas de radio y TV en temas de actualidad política. Actualmente conduce el programa Debate Constitucional de Polar TV. Así que saludamos muy cordialmente a Hernán Ferreira Ceballos. Hernán, qué gusto de saludarte y qué gusto volver a verte después de varios años. Sí, después de varios años, gracias por la invitación, Germán. En recuerdo de un amigo en común que ya no está, lamentablemente, Exacto. el gran Antonio, no está, ahí Antonio no Salinas. conocemos, está saliendo. Así es que, sí, ya el nombre lo dice, Polar, Televisión, El Pingüino, son nombres Exacto. bastante de Exacto. acá. Ya el nombre sí, perfectamente. Así que, no, gracias por la invitación y siempre interesado en esos temas que a mí me apasionan mucho. Exactamente. Bueno, en el preámbulo, para hablar un poco de este tema constitucional, me gustaría saber tu opinión como profesor universitario, como ciudadano. ¿Cómo has visto el escenario de Chile a contar del estallido social y todo lo que ha derivado en estos años, cruzándose también con un problema tan grande de salud pública como la pandemia? ¿Cómo lo ves tú y sobre todo cómo lo ves tú siendo un profesional desde regiones? Sí, bueno, yo siempre recuerdo al periodista que falleció el año pasado, antepasado, hace poquito, el año pasado, si no me equivoco, por eso no sé si tú lo escuchaste alguna vez, el periodista Germán Gamonal. Don Germán Sí, Gamonal, gran periodista político, ¿cierto? Gran periodista político, un monstruo en temas políticos, y él decía algo, y siempre repetía algo, decía, mira, en política no hay nada espontáneo, nada es casualidad en política, nada. Si te juntas 2 o 3 personas, eso no es casualidad, hay una planificación, alguien lo pensó. claro. Por tanto, lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019 no es casualidad, no es espontáneo, no es que alguien mira realmente la calle, la gente se ve a la calle diciendo, mire, no, esto fue planificado. Cada día se están encontrando algunas pruebas, no es fácil, pero se están encontrando pruebas que esto no fue planificado. Gente acá me decía, mira, Hernán, gente que incluso estaba un poco a favor de lo que estaba sucediendo, me decía, Hernán, cuando vamos un grupo de personas, al medio hay alguien que está dirigiendo ese grupo de personas. Me lo decían a mí, está Claro. dirigiendo y va indicando a dónde tienen que ir y hacer y lo que no hacer. Es decir, que esto fue una cosa espontánea, que a alguien se le ocurrió porque la gente estaba tan descontenta. No es así, esto fue planificado. Hay un sector del país que nunca le gustó, obviamente, Sebastián Piñera, que pensaban que no, ya un segundo gobierno les fue insoportable. Primero ya Claro. les complicó, segundo les fue insoportable. Y por tanto, provocaron esto, provocaron esto. Y de ahí todo lo que de ahí lo que se ha venido, la aplicación del gobierno en la práctica, Sebastián Piñera, Claro. Que para salvarse el pellejo, como se dice vulgarmente, Claro. abrió el camino constitucional. Y estamos en esta, que la verdad que lo que ha hecho en vez de unir al país, lo ha polarizado y creo que cualquiera, lamentablemente, cualquiera sea el resultado, va a seguir muy, muy polarizado, aunque a mí me parece, una opción va a polarizar más que otra, va a ser más complicada que otra si gana, pero eso no significa que el país no va a seguir polarizado. Y eso lo Claro. provocó buena parte de la clase política chilena. O sea, tú lo que dices es que por alguna razón adoptamos una forma de relacionarnos muy polarizada, que justamente en estos años se ha exacerbado y que con la convención, con el resultado puede
agravar esa situación de o es blanco o es negro y no hay escala de grises para generar grandes acuerdos políticos como, por ejemplo, en los 90 se hicieron entre la concertación y la derecha, por ejemplo. Por ejemplo. Mira, y a mí lo que más me da pena, mucha pena, y mucha rabia también, es que la gente, el ciudadano a pie, como se dice, el que no está metido en política, el que no está especialmente pendiente de la política, sino que el que quiere trabajar, la persona no está polarizada. Sí, eso es lo que me irrita mucho. Porque, ¿qué está polarizado? Y ha ido premiando, obviamente, hacia abajo las capas de la gente de a pie, como se dice, es que la clase Claro. política, ¿cierto? Son ellos los que están bastante enconados, y eso ha ido irradiando hacia abajo. Pero en general todavía hay niveles de cierta civilidad, pero que cada día se exacerba más por lo que de octubre, después por la pandemia, después por este plebiscito, y si gana el apruebo se va a polarizar más porque va a haber un sector que definitivamente no lo va a aceptar, no lo va a aceptar, esa es mi impresión, si gana el apruebo no lo va a aceptar, y por muchos años no lo va a aceptar. Y creo que si gana el rechazo, eh, efectivamente hay un sector que no lo va a aceptar, pero creo que el rechazo lleva a un camino distinto, un camino que yo creo que mucha gente ya está pensando, una nueva convención, eh, en fin, hacer otro proceso distinto. ¿eh? En cambio, la prueba nos lleva a un camino definitivo, ¿cierto? Ya a mi juicio un túnel, pero bueno, esa es mi opinión. Claro, no, obviamente es muy respetable tu opinión. Y en ese sentido, para ya entrar a tierra derecha, y sobre todo pensando que tú también eres abogado, desde el punto de vista de lo que ha sido este borrador que se ha entregado hace algunos días, ¿has hecho lectura exhaustiva? ¿Qué alcances te parecen un avance respecto de la anterior Carta Magna y cuál otra, desde un punto de vista jurídico o del alcance jurídico, te parecen un poco más cuestionables en términos de lo que se implicaría la aprobación? Ahí obviamente necesitamos tu mirada más experta en realidad. Sí, lo que pasa es que, a ver, primero yo entiendo que tú también leíste, estás leyendo, cansa mucho leerla, es una cosa Claro, agotadora, intelectualmente, porque cada norma adjetiva, no sé, con 10, 15 adjetivos, plurinacional, planetaria, igualitaria, esto, este otro, y al final dice, a ver, ¿en qué parte nos perdimos? Porque yo quería una cosa y me manda, entonces, desde el punto de vista de la técnica legislativa, es muy mala, porque te deja a tanta interpretación jurídica, ¿cierto? Que tú, si esta constitución se aprueba, van a pasar años de años tratando de interpretarla, ¿cierto? entiendo. Uno va a decir una cosa, otro va a decir otra, porque para mí, por ejemplo, en una parte señala que, cuando habla de los territorios, ¿cierto? Que las comunidades pueden solicitar al Estado, ¿cierto?, convertirse en un territorio autónomo. Y para eso tiene que usar criterios objetivos. Y dice criterios objetivos tales como la historia. Entonces, y además, que es vinculante, digamos, más encima es vinculante. O sea, si un grupo de personas dice, mire, yo Claro, quiero un territorio, la Constitución dice que es vinculante. Pero dice que hay que usar criterios objetivos como la historia. ¿Alguien puede decir de verdad que la historia es objetiva? Evidentemente no es objetiva. No es claro, objetiva. Entonces, a menos que tú quieras tener, o ellos están pensando, y esa es mi idea, o sea, lo que yo pienso, que ellos están a su vez pensando que la historia es una sola, hay una historia oficial, y que si tú te apartas de esa historia oficial, ya no puedes reinterpretarla, porque hay una historia oficial, definitiva y total, lo que es claro, contrario al ser histórico, por así decirlo. claro. Cosas como esa, desde el punto de vista macro, la verdad que complican mucho, tenemos 499 artículos, que leerlos, y decir, ya, yo creo que en la Facultad de Derecho, el curso de Derecho Constitucional va a tener que durar 2 años, por lo menos, antes de un año, hay alguna parte de un semestre, va a tener que durar 2 años, porque la verdad es que leer todo eso, como, decir, como técnicas legislativas, otro esto de lo que se llama la autonomía de la voluntad. El liberalismo fue muy, estamos hablando no del liberalismo de ahora, sino que define el siglo XIX, que ha Claro, permeado todo el siglo XX el liberalismo. Es decir, lo que en derecho civil se conoce como la autonomía de la voluntad. Es decir, yo puedo hacer todo aquello que no esté prohibido. claro, ¿Cierto? Yo soy todo. Puedo hacer un contrato, si la ley no me lo prohíbe, lo puedo hacer. claro. ¿Cierto? Y pareciera que acá se parte de un sistema distinto, porque aquí el Estado regula todo, casi. Está regula educación, regula la salud, regula las aguas, regula, todo lo regula.
claro. Dejando muy poca capacidad. Los derechos sociales, los llamados derechos sociales, que yo ahí tengo una discrepancia en el nombre, pero se los deja solo al Estado. O sea, ningún particular podía proveer servicios educacionales, porque en la Constitución no lo va a permitir. Y alguien dice, pero ¿en qué parte dice que no lo va a permitir? Que también te dicen, oye, es que no dice, miren, la Constitución actual vigente establece como uno de los aspectos de la libertad de educación, la libertad de abrir, que cualquier persona pueda abrir colegios, Claro. establecimientos educacionales. Eso dice la Constitución actual. La libertad de educación, de enseñanza, permite, entre otras cosas, que cualquier persona pueda abrir establecimientos educacionales, obviamente bajo la tuición del Estado, etcétera, etcétera. Claro. Cuando borran eso del texto del proyecto, es porque no lo quieren. Así se interpreta. No. Es que no lo dice, no. Justamente porque si tú, de una norma que estás derogando, lo borras, lo derogas, es justamente porque no lo quieres. Esa es la interpretación jurídica, evidente. Entonces, no es que no lo diga, porque ahí también hay trampita. Te van a decir, es que no lo dice, que no lo prohíbe, pero que si lo sacaron del texto constitucional, es porque lo están prohibiendo. Entiendo. Por ejemplo, y ahí hay muchísimos ejemplos de tipo jurídico, ¿cierto? De técnica, de cómo está el sistema político, también, jurídico-político. Hay bastantes contradicciones, es un Estado muy pesado, muy pesado, y los derechos sociales solo se van a hacer efectivos a la medida que hay dinero. Si no hay dinero, no se van a hacer efectivos. Yo creo que a la gente se le está, bueno, esa es mi opinión, se le está engañando. Y yo sé que a la gente le gusta escuchar, oye, vamos a tener derechos sociales. En tu Facebook, una niña ponía lo importante que se va a acabar el Estado subsidiario, ¿cierto? Decía que bueno, eso es lo importante. Bueno, acá se establece también un Estado subsidiario. Si uno lee las normas, lo que no puede hacer, dice, lo que no puede hacer en la comuna, lo hará el gobierno regional. Lo que no puede hacer el gobierno regional, lo hace el Estado. Eso es aquí. Y en la que va a elegir, principio de subsidiariedad. Entiendo. No sacar el Estado Y en subsidiario. en esa lógica, Hernán, obviamente entendiendo cuáles son tus reparos en la técnica, en lo jurídico, en lo doctrinario, me refiero a la doctrina jurídica, a eso me refiero. Se ha dicho también que esta constitución avanza en temas que la constitución actual no tiene, en términos medioambientales, en términos de la protección mejor de los recursos naturales que tiene el país, el cuidado de los animales, etcétera. Una lógica de derechos de tercera o cuarta generación. ¿Cómo ves esa parte? Pensando también, obviamente, que tú dices que hay varios reparos a la forma de cómo se va a implementar el sistema político o el sistema judicial, o el aseguramiento de derechos, que la Constitución dice algo, lo puede decir muy bien, pero después, como tú muy bien lo planteas, debe legislarse específicamente y debe haber políticas públicas que implementen esa acción que está en la Carta Magna. ¿Qué te Mira, parecen esos otros? es decir, claro, siempre son buenas intenciones. ¿Sí? El camino al infierno está pavimentado de buena intención. ¿Cierto? Muy buena intención. El cuidar el medio ambiente, ¿quién no quiere cuidar el medio ambiente? ¿No es cierto? Yo creo que hoy día hay una conciencia de cuidar el medio ambiente. La pregunta es, y además lo que dice el proyecto dice que está la libertad de emprender, ¿cierto? Respetando el medio ambiente. ¿Qué significa respetar el medio ambiente entonces? Porque es tan amplio que tú puedes ir desde lo más, digamos, de la protección más absoluta, casi, o bastante relajada. Entonces, cuando te deja a mucha discrecionalidad esto, la verdad que tú no sabes para dónde, como se dice, la piedra va a saltar. Tú una piedra no sabes para dónde salta. Claro. Sin hacer una apología del actual texto que se puede reformar, qué sé yo, pero por ejemplo dice, respecto del derecho de dominio, que también hay aquí en este proyecto, está muy malo, a mi juicio, porque la Constitución actual dice que una de las limitaciones del dominio es su función social. Función social. Y de hecho hay muchos fallos, ¿cierto?, que han parado proyectos inmobiliarios o empresariales por la función social. Justamente por la función social. Entonces, los tribunales han dicho, mire, esta es la función social de la propiedad. Esto. O sea, se ha limitado. No es que
cuando se ha dicho, mire, que la propiedad aquí es absoluta, bajo este régimen y todo se puede hacer, ¿no? No se cosa de leer los fallos judiciales, donde han ido parando ciertos proyectos en función, ¿cierto?, de que debe proteger o el medio ambiente o a la sociedad. Pero tú no necesitas ponerle exactamente, yo quiero proteger, porque si no, no sé, el smog, ¿cierto? Muchos autos, ¿cierto? Tendríamos que tener tu auto eléctrico. Ahora, ¿de dónde sacamos la electricidad? De la central eléctrica. Pero eso lo que hacemos es dañar el medio ambiente, porque tenemos que construir represas, ¿cierto? Y intervenir ríos. ¿De dónde lo hacemos? De la energía atómica, ¿no? Tampoco se puede. Del gas. Entonces, dependemos de Argentina, y ya sabemos lo que pasa con Argentina, y ya sabemos lo que está pasando Europa con Rusia. Entonces, ¿de dónde sacamos la energía? La energía del sol. Está suficientemente desarrollado hoy día en el mundo como para que todo sea autónomo. Entonces, ¿de dónde? Si queremos proteger el medio ambiente de verdad, creo que tendríamos que hacer muy pocas actividades económicas. Entonces, ¿hasta dónde? Cuando tú dices, es que yo quiero proteger el medio ambiente, ¿hasta dónde? Porque usted usa un auto que consume benzina, ¿cierto? Y a lo mejor viene el fracking, ¿cómo se llama el fracking? Si no me equivoco, de Estados Unidos, a lo mejor, ¿cierto? Y que hace un rompimiento de la tierra, ¿cierto?, en campos más inferiores. ¿De dónde viene la energía? ¿De dónde te saca la energía entonces? ¿Ah? Cuando usted tiene una panadería, ¿de dónde saca esa electricidad? De alguna represa. Las centrales de carbón las cerraron, ¿cierto? En otros países la están abriendo, están pensando en abrirlas, porque ¿de dónde sacamos entonces la energía? Entonces, cuando yo veo aquí mucha gente, y he escuchado hoy día a Arturo Fenteni, si no me equivoco, un hombre bien de centro derecha, qué sé yo, muchas instituciones jurídicas la están importando, ¿cierto? Pareciera que en Europa funcionan, pero acá en Chile no funciona. Yo siempre pongo el ejemplo, para terminar con esto, de Transantiago. Lindo, ¿cierto? 3 puertas espectaculares, pero más que nada, como el que lo implementó no andaba en micro, sabía que tú te subías por la puerta 3 y pagabas. Porque en Europa tú subes por delante porque tú pagas. Y nadie se le ocurre ir por detrás para pagar. Pero estamos en Chile. Por tanto, tú metes por 3 y no vas a pagar. Entonces, cuando tú importas estas cosas a un mundo subdesarrollado, no te van a funcionar, aunque tú quieras. Tú quieras, porque nuestra idiosincrasia no es de país desarrollado. Entonces, tú ves a jóvenes que a lo mejor estudiaron en Europa y dicen, allá funciona, yo tengo un posgrado, porque esto sí funciona, pero en Chile no funciona. Como la plurinacionalidad, en Europa a lo mejor, en Nueva Zelanda puede funcionar, en Australia puede funcionar, pero en Chile no va a funcionar, porque solamente el 12% se dice de una etnia. No va a funcionar. Bueno, mira, me apasiono, perdóname, a veces hablo mucho, pero... No, no hay problema. Y en ese sentido, porque obviamente tú tienes una mirada bien crítica del resultado, ¿cuál sería entonces, frente a ese problema en tu planteamiento, cuál sería la vía para lograr una conciliación entre una propuesta constitucional más perfeccionada y que también esté acorde, como tú planteabas, a una sociedad latinoamericana que tiene sus bemoles, que va camino al desarrollo, pero también en muchas cosas está bastante subdesarrollada? ¿Dónde está tu mirada solucionática en términos de tu aporte como abogado, como ciudadano? Bueno, Corvalán, si no me equivoco, el que decía que tiene claro la problemática, pero no tiene claro la solucionática. Corvalán, en el viejo ejemplo comunista, decía eso, digamos, tiene claro la problemática, pero no la solucionática. Yo creo que a esta altura hay que hacer creo que una nueva convención dominada por expertos de todos los sectores. Yo creo que de expertos de todos los sectores. Se podría elegir también algunos convencionales, qué sé yo, pero básicamente y eso además los encuestas lo están diciendo. Recientemente la gente se dio cuenta que votar una norma desde la ducha creo que no era serio, que una tía Pikachu, que la verdad es que te duele el alma, estamos hablando del futuro de nuestras generaciones, de lo que vienen, y tenemos una tía de Pikachu que nos quiere hacer una constitución, entonces me dicen, la verdad es que te duele el alma, o empiezan a cantar votando normas. Entonces, que son las formas, es que las formas importan. Bueno, porque si tú vas vestido, ¿cierto?, a un funeral, ¿cierto?, con pantalón corto y con una guayabera, ¿cierto?, y una guitarra en mano cantando te van a decir, oiga,
yo vengo a dar pésame, pero váyase porque las formas importan. Aquí tenemos que las formas no importan, las formas importan. Estamos hablando acá y la forma importa, porque no te puedo tratar de, ¿cierto? Con garabato, oye, mira, papá, no, sí, mira, porque las formas importan, ¿cierto? Claro. Y las formas a veces se convierten en el fondo. Entonces creo que hay que hacer un nuevo proyecto constitucional, hay insumos, un comité de expertos seleccionado por todos, creo que eso es posible, la gente lo va a entender, redactarla en poco, hay varios insumos ya, creo que se podría hacer un texto bastante consensuado, hay mucha conciencia de algunas cosas, y creo que con una técnica legislativa que permita que efectivamente esta sea la casa de todos, porque también yo creo que tenemos claro que este ya no fue la casa de todos, no fue la casa de todos, ya está claro, ¿cierto? Y creo que tenemos que ser una casa de todos. Hay mucha gente que estamos en esta posición, que la constitución del 80, del 2005, dice es mi constitución, creo que necesita reformas profundas a lo mejor, pero consensuadamente y no pasar la aplanadora, que ningún sector pase la aplanadora como está pasando ahora en la Convención Constitucional, que era pasar una aplanadora 80-20, eso es aplanadora, y por tanto esto es fuente ineludible de conflictos futuros. Hernán, en el caso específico, por ejemplo, de la AFP, el sistema de seguridad social, el tema de la salud privada, ISAPRE, ¿qué implicancias tiene el borrador? ¿O todavía no tiene implicancia en ese ámbito en lo particular? Bueno, el tema de la AFP, bueno, hay ¿cómo se llama este? Lorenzini, ¿cierto? Que no es precisamente un hombre, más bien un hombre de centro izquierda, el señor Lorenzini, ¿cierto? Tiene varios trabajos respecto a la AFP. Y lo quiero conectar porque es un tema. A mí me gusta ver los programas antiguos, REC TV, haciendo publicidad, me encanta. Y he visto varios sábados gigantes de los años 80. Ya. Entonces, y uno de los pisadores de una sección del programa era una AFP, recién estrenada, recién un año llevaba. Entonces, le preguntaron a don Francisco, al público, al gerente de la AFP, le dijeron, de esa época le dijeron, ¿y qué pasa si la AFP tiene pérdida? Le dijo, porque usted me está hablando de que todo va a ganar y si tiene pérdida, la respuesta fue, si tiene pérdida, nosotros nos hacemos responsables, nosotros nos hacemos cargo de las pérdidas. Usted, afiliado, el afiliado no se hace cargo de las pérdidas. Bueno, en los 90 esto se cambió. ¿Bajo qué gobiernos? Piensen ustedes, ¿qué gobiernos gobernaban en los años 90? Esto se cambió. Que las pérdidas pasaron a ser de los afiliados, cuando el sistema original no era de los afiliados, se hacía cargo de la AFP. Si se perdía, la AFP era que, si no tenía cierta rentabilidad la AFP desaparecía. Para los afiliados tenía que tener ciertas rentabilidades mínimas. De hecho, desaparecieron. Este señor de la nueva AFP, el líder de la nueva AFP, fue gerente de una AFP que no logró utilidades, que no logró rentabilidades. Y por tanto, no sé si era gerente o parte del directorio, este señor Mesina, de la AFP Futuro, si no me equivoco, él era gerente o un director de esa AFP, junto con Riesco, el dirigente o economista que es comunista. Ellos eran parte del directorio, es una directorio que no logró la rentabilidad para los afiliados y tuvo que salir del sistema, al principio de los años 90. O sea, había una protección muy grande para los afiliados, muy grande, claro, que se diluyó en los años 90 por la legislación que hicieron los gobiernos de la concertación. A tu pregunta respecto de tener un sistema nacional único, es cosa tú que sabes harto de esto. En Europa está muy complicado con los sistemas de reparto, sistemas estatales. España, el déficit que tiene España es abismante de la seguridad social, entonces siempre con impuestos, y todos los impuestos se van. Por último, ya tenemos, en Europa en general, tenemos políticos más o menos con cierta vergüenza todavía. Acá si se roban, no les pasa mucho, digamos. No les pasa mucho. Claro. Entonces creo que ahí también el no permitir entes privados, entes públicos, en salud, en educación, en el sistema de seguridad social, creo que nos va a llevar a un túnel, porque el Estado, el último, mira, antes del 73, el Estado en Chile, y tú lo sabes también, estaba muy presente. Tenía empresas estatales, estaba la Corfo, el Estado muy presente en la vida nacional, como esta Constitución lo plantea. ¿Y cuál fue el crecimiento de Chile?
¿Cómo estaba Chile en el concepto latinoamericano? Era un país de los más pobres de Latinoamérica, con todo el Estado, ¿cierto?, metido en la actividad económica. O sea, hasta Alessandri era medio estatista, ¿no? Alessandri, que era de derecha, era medio estatista, digamos. ¿Ah? Correcto. Empezó la reforma agraria de manera tímida. Entonces, bueno, ahí entiendo que fue por una imposición norteamericana, digamos. ¿Ah? Pero el Estado muy presente, antes del 73, y tenía un país muy pobre. Y el último día estaba viendo también Hungría tiene el 9% de impuestos a las empresas. Y va como avión subiendo, ¿cierto? Y todo el mundo quiere invertir allá, mucho empleo, 9% de impuestos a las empresas, el más bajo de Europa. Y toda la empresa está yendo para allá. Gran actividad económica. Y si alguien decía, no, que esto es populista, y tiene el 27% de IVA. Fíjate, 27, o sea, uno de los más altos de Europa. Claro. O sea, el tema de seguridad social creo que se debe permitir que uno elija, o voy a un sistema privado o voy a un sistema público. Pero yo tenga la libertad de hacerlo. En salud también, que me permita un sistema público y me permita un sistema privado. Incluso teniendo poca plata, yo no digo para los ricos, ¿cierto? Que mi 7% o mi 10% o mi 15% o sea, que yo decido, o sea, yo voy a cotizar en el ISAPRE, yo voy a cotizar en una... Hoy día como es, fíjate que, tú lo sabes también, se ha mutado mucha gente de FONASA, de ISAPRE se fueron a FONASA. Mucha gente. Porque FONASA le está dando mejores beneficios, ¿cierto? Se puso mejor que hace... FONASA no es nada de lo que hace 15, 20 años atrás. O sea, en la medida que el Estado ofrezca buenos servicios, la gente solita se va a ir. Pero que no sea una imposición de la ley o de la Constitución para mí, ¿cierto? Si yo tengo excelentes colegios municipales o fiscales, da lo mismo, espectaculares, de manera tal que no tendría por qué ir a pagar un colegio particular pagado, porque llevo mi hijo a un colegio, ¿cierto?, público y es tan bueno con el privado, perfecto, espectacular. Pero si tengo un colegio fiscales malos, lo natural es la gente dice, no, yo quiero irme a algo distinto. Pero si me van a encerrar a mí, me van a tener prisionero en un sistema estatal, donde yo no voy a poder reclamar a nada. ¿A quién le reclamo si tengo una mala educación? Al ministro, tengo que hacer una huelga, me tengo que inmolar, no puedo hacer nada. Si tengo un colegio particular sancionado es malo, por último tengo una superintendencia que me va a reclamar. ¿Cierto? Tengo el Estado que me va de alguna manera a proteger. Pero si no tengo eso, estamos en el peor de los mundos. La verdad es que para mí es muy preocupante. Por tanto, para resumir, debe permitirse que el Estado tenga, perfecto, si quiere un sistema de salud nacional, lo tenga, pero me tiene que permitir a mí saber dónde yo llevo mis cotizaciones de salud. No me puedo obligar. Y eso que está haciendo esta Constitución. Hernán, para ir finalizando la entrevista, entonces, ¿cuál sería tu postura respecto a esta salida constitucional? Me imagino que ya tienes una decisión tomada. ¿Y cuál sería el camino para llegar a una mirada más desarrollada del Chile, según tu postura, en las próximas décadas? Yo creo que la libertad económica, y esto es cosa de verlo no en el mundo, es cosa de verlo. Ya de acaso Hungría, ¿cierto? Creo que la libertad, en países pobres, digamos, Chile, el decreto ley, se me olvidó el nombre, ¿cierto?, que permitió a mediados de los 70, ¿cierto?, que las inversiones extranjeras vinieran a Chile con ciertas facilidades, ¿cierto?, con mucha facilidad. De hecho, llegó mucha inversión extranjera porque se dio mucha facilidad a la inversión extranjera. Aquí no se está dando porque, por ejemplo, si tú tienes un sindicato en una empresa, lo que va a suceder, dice la Constitución, es que el sindicato va a poder tomar parte de las decisiones empresariales. ¿Quién va a querer poner 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, y el sindicato le diga lo que tiene que hacer con la plata? Nadie, sí que es una locura, digamos. ¿Ah? Claro. Si tuviéramos dirigentes sindicales responsables, con conocimiento, y podríamos tener, porque lo primero que te hacen, en todas, te hacen paro, tiro, empiezan al revés, paro, tiro, paro. Es muy difícil. Sí, tengo más o menos, yo creo que la gente se ha dado cuenta cuál es mi postura, digamos, respecto del plebiscito. Me hubiese gustado una tercera papeleta, la verdad, no sé dónde será. Creo que era lo justo, lo que creo que el país se merece, una tercera papeleta. Pero dice ya, no hay piso político, entonces no queda otra que buscar el camino para una nueva constitución, de verdad, que junte y une a los chilenos a través de una nueva convención constitucional. Algunos dicen que lo haga el Congreso actual,
no sé, yo prefiero que lo haga una convención, cosa que le dé ya definitivamente una, entre comillas, legitimidad, que hoy día no la tiene, no, que no la tiene hoy día, por su origen. Creo que es el camino, digamos. Creo que pero también debo ser, es una pena, creo que este camino no se ha planteado con la fuerza que se plantea. Es decir, vamos a iniciar un nuevo camino constitucional breve, con expertos constitucionales, con gente y con políticos, digamos, por así decirlo, todos, ¿cierto? Pero la base, el tronco, sean expertos constitucionales de todos los sectores, de todos los sectores. Y yo creo que con eso la gente va a quedar muy feliz. Bueno, Hernán, queremos agradecer la gentileza de habernos recibido en esta entrevista. Obviamente la vamos a difundir y desde luego es muy respetable tu opinión. Yo voy a estar entrevistando a personas de con distintas posturas, con distintos aportes, pensando justamente abrir democráticamente el debate. Así que te mandamos un cordial saludo, espero que toda la gente allá en Punta Arenas esté muy bien y también agradecemos a nuestra audiencia para que sigan el programa El Ciudadano Conversa Con, en esta ocasión con este gran invitado, ¿cierto? Y también desearte lo mejor en tus proyectos, también muy ligados a las comunicaciones, a la academia, querido Hernán. Así que No, un gracias a ti, gran Tomás. saludo y nos mantenemos en contacto. Eso, a su disposición. Gracias, saludos a todos. Bye bye.